El sonido que acabó con un imperio. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y dejar tus comentarios abajo para más historias de justicia poética como esta. El sonido que acabó con un imperio. El sonido que logró que el silencio en la sala 4B del Juzgado de Distrito de Madrid fuera tan absoluto que se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. No fue el golpe del mazo de la jueza, ni el crujido de los papeles. Fue el suave y decadente estallido de un corcho. Ricardo Montaner, un hombre esculpido por la arrogancia y la fina lana de su traje hecho a medida, se levantó con una sonrisa triunfal, abrazando a una mujer que definitivamente no era su esposa. Con una gracia propia de un rey, descorchó una botella de cava brut imperial y sirvió 2 copas de flauta, mientras su amante, Isabel Moreno, soltaba una risita a su lado. Él estaba allí para finalizar su divorcio, para desechar a su esposa de 20 años como si fuera una molestia. Pero Ricardo nunca llegó a probar su cava, porque lo que sucedió a continuación no fue un acuerdo, fue una aniquilación. Ricardo Montaner no entraba en una sala, la conquistaba. Esa mañana de jueves, entró en lo silenciosa y sobria sala del tribunal como si estuviera subiendo a la cubierta de su yate en Marbella. Era un monumento a su propio éxito, desde el brillo pulido de sus zapatos hechos a mano hasta la autoconfianza de su mandíbula. Su traje, del color de una tormenta inminente, contrastaba con la disposición ofensivamente alegre que llevaba como una medalla. Del brazo iba Isabel Moreno, 28 años, 2 décadas más joven que la mujer a la que ayudaba a reemplazar. Isabel era todo ángulos afilados y belleza moderna, un testimonio vivo de la virilidad y riqueza de Ricardo. Su vestido era de seda carmesí, que se ceñía a una figura esculpida por entrenadores personales y un estilo de vida despreocupado. Miraba a Ricardo con el tipo de adoración de ojos grandes que solo un hombre con un patrimonio neto de 9 cifras podía inspirar. Para los reporteros y asistentes legales que cuchicheaban en el pasillo, no eran solo una pareja, eran una declaración, un anuncio espectacular de una crisis de la mediana edad tan épica que merecía su propia serie de televisión. Pero el verdadero espectáculo, el acto de arrogancia del que se hablaría durante años, era lo que llevaba su asistente. Una cubitera de plata, de la que sobresalía el cuello de la botella de cava. Era un acto de desprecio teatral tan profundo que robó el aire del pasillo. No estaban allí para un procedimiento legal, estaban allí para una coronación. Ricardo celebraba el último clavo en el ataúd de su matrimonio. Al otro lado de la sala, casi invisible en su tranquila dignidad, estaba sentada Elena Valdés. A sus 49 años, no era la mujer marchita y destrozada que todos esperaban ver. No había señales de la esposa histérica, ni rastro de la víctima despechada. Llevaba un sencillo vestido azul marino, su cabello rubio con destellos plateados, recogido en un moño pulcro. Sus manos, sin adornos salvo la alianza de boda, que aún no se había quitado, estaban plegadas con calma en su regazo. Estaba sentada junto a su abogada, Eva Olmedo, una mujer cuya tranquila presencia ocultaba una mente tan afilada como una trampa de acero. Elena vio la entrada de Ricardo no con lágrimas, sino con una serenidad extraña e inquietante. Vio el cava, vio la sonrisa triunfal de Isabel y sintió una oleada, no de dolor, sino de compasión. Él todavía no entendía. Después de tanto tiempo, después de todo lo que ella había hecho, todo lo que habían construido,
Él todavía la veía como nada más que un accesorio doméstico que ahora estaba desechando. La sala del tribunal se llenó. Ricardo e Isabel tomaron asiento en la mesa del demandante. Su abogado, un hombre fornido e igualmente engreído llamado Carlos Expósito, dispuso sus archivos con ostentación. Expósito le dio un cortés y condescendiente asentimiento a Eva Olmedo. Lo veía como un caso claro y cerrado, un divorcio de alto patrimonio, donde el cónyuge no asalariado recibía una indemnización generosa, pero estrictamente limitada. Había manejado docenas de ellos. Los hombres siempre ganaban. La voz del alguacil resonó. ¡Todos en pie! La jueza, Carmen Navarro, entró. Era una mujer de casi 70 años, con reputación de no tolerar a los tontos. Sus ojos penetrantes escanearon la sala, deteniéndose por una fracción de segundo en la cubitera de cava, a los pies de Ricardo. Un destello de algo ilegible. ¿Molestia? ¿Diversión? Cruzó su rostro antes de sentarse, su expresión convertida en una máscara pétrea de autoridad judicial. «Pueden sentarse», ordenó. Ricardo se inclinó hacia Isabel y susurró, su voz lo suficientemente alta para que la escucharan las primeras filas. «Prepárate para brindar por tu nueva vida, mi amor», guiñó un ojo. Elena cerró los ojos por un único y largo segundo. No estaba rezando, estaba recordando. Recordando el comienzo, antes del mármol y las torres de cristal, antes del desprecio y el cava. Estaba recordando un pequeño apartamento que siempre olía a disolvente y ambición, y al hombre que una vez le había prometido el mundo, sin imaginar que un día ella sería la dueña legal de ese mundo, el rey y su reina. Hace 25 años, Ricardo Montaner no era un titán de la industria. Era un hombre con energía ilimitada, una sonrisa encantadora y agujeros en los calcetines. Era un contratista con una furgoneta y un sueño, luchando por poner en marcha su pequeña empresa de construcción. Conoció a Elena Valdés en una ferretería local. Ella no era una socialité. Era una estudiante de historia de la arquitectura, con pasión por el diseño y un ojo agudo para el potencial. Él compraba ladrillos. Ella estaba dibujando los contrafuertes de un antiguo edificio al otro lado de la calle. Él se enamoró instantáneamente de su tranquila inteligencia y de la forma en que ella veía el mundo, no solo como era, sino como podría ser. Su noviazgo fue un torbellino de conversaciones nocturnas, alimentadas por café barato y planos sobre su pequeña mesa de cocina. Él tenía la fuerza y la habilidad de ventas. Ella tenía la visión. La gente no solo compra una casa, Ricardo, le dijo una noche, golpeando un lápiz en un plano. Compran un sentimiento, compran una historia de la vida que quieren vivir. Fue Elena quien lo convenció de que dejara de construir casas prefabricadas y comenzara a crear hogares. Fue Elena quien, utilizando la herencia de su abuela, una suma modesta pero crucial de 50.000 euros, proporcionó el capital inicial para comprar su primera casa victoriana en ruinas en un barrio que nadie quería. Ricardo vio un desastre. Elena vio buenos huesos y un futuro. Mientras él administraba los equipos de construcción, ella manejaba el alma del proyecto. Pasó semanas investigando la historia original de la casa, buscando accesorios de época, diseñando un plano de planta funcionalmente moderno, pero históricamente respetuoso. No estaba solo decorando. Estaba creando el producto mismo que él estaba vendiendo. Cuando se terminó, se vendió en un solo día por el triple de su inversión. Su empresa nació. Propiedades Montaner. Quería llamarla Ricardo. No, dijo Elena con firmeza.
un raro momento de asertividad en aquellos primeros días. Debería ser Montaner en Valdés Inversiones. Somos socios en esto. Tu nombre y mi nombre juntos. Ricardo, todavía profundamente enamorado y reconociendo la verdad en sus palabras, accedió de buena gana. El nombre fue registrado y la sociedad se formó legalmente, con ambos como socios fundadores. Ese detalle crucial, firmado en un documento en una oficina del ayuntamiento, fue una promesa grabada en tinta. Los siguientes 10 años fueron un torbellino de éxito. Montaner en Valdés se convirtió en el nombre principal en restauraciones de lujo y desarrollos de alta gama. La filosofía de diseño de Elena, una mezcla de elegancia clásica y vida cómoda, se convirtió en su firma. Ella era la fuerza silenciosa detrás de la marca, mientras Ricardo era la cara, el hombre que salía en las revistas dando la mano a alcaldes y financieros. Elena era la que preparaba las propiedades, seleccionaba el arte y organizaba las cenas íntimas, donde los inversores dudosos eran persuadidos a firmar cheques de 1.000.000 de euros. Cultivó las relaciones que Ricardo luego aprovechó para los negocios. Ella dirigió su vida social con el mismo cuidado meticuloso que usaba para diseñar una sala de estar, entendiendo que, en su mundo, la percepción era moneda. Pero el éxito cambió a Ricardo. El hombre que una vez valoró su visión comenzó a menospreciarla. Su trabajo se convirtió en sus pequeños hobbies. Las cenas de inversores que ella orquestó eran solo fiestas. Los 50.000 euros de capital inicial de su familia fueron olvidados, reescritos en su mente como un pequeño préstamo que él había empequeñecido con su propia genialidad. Empezó a creer su propia prensa. No era parte de un equipo. Era un artista solista, un rey. Y Elena era simplemente una parte de su corte. ¿Crees que la arrogancia de Ricardo es el error más grande? ¿O el hecho de que Elena permitió que su contribución fuera minimizada públicamente? ¿Cómo habrías actuado tú en la posición de Elena? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Y si te está gustando esta historia de estrategia y justicia, dale a me gusta y compártela. La primera aventura fue con una arquitecta 10 años menor que él. Elena se enteró a través de un recibo de hotel, dejado descuidadamente en el bolsillo de un traje. Cuando ella lo confrontó, con el corazón destrozado, él no lo negó. Se disculpó, no por la traición, sino por haber sido descubierto. Lo llamó un error estúpido, un coqueteo sin sentido, provocado por el estrés. Prometió que nunca volvería a suceder. Elena, que todavía creía en el hombre con el que se había casado y en la vida que habían construido, ya tenían 2 hijos, optó por perdonarle. Pero algo esencial se había roto. La confianza, que había sido el cimiento de su asociación, tanto personal como profesional, se había ido. Unos años más tarde, surgió una amenaza diferente. Un promotor rival lanzó una demanda frívola, pero potencialmente dañina, contra Montaner en Valdés Inversiones. Su entonces abogado, un anciano nervioso llamado Robles, entró en pánico. Aconsejó a Ricardo que, para proteger sus activos principales de un posible fallo, debería transferir su participación mayoritaria en la empresa a Elena. Su nombre no está en los permisos de construcción. Su perfil público es puramente social. Ella está limpia, argumentó Robles. Es una medida temporal. Pondremos todo a su nombre, una simple cesión de activos. Una vez que esto pase, ella lo vuelve a firmar. Es infalible. A Ricardo le encantó la idea. Le pareció inteligente. Se lo presentó a Elena como una estrategia legal brillante
para proteger el legado de su familia. La hizo sentir como su confidente de confianza, su socia en esta maniobra clandestina. «Te necesito, ella», le había dicho, su voz llena del mismo encanto sincero que había usado en sus días de ferretería. «Eres la única en quien puedo confiar para que guardes esto por mí». Elena, queriendo creer que él todavía la veía como su socia, accedió. Fue sola a la oficina del abogado. Ricardo estaba demasiado ocupado cerrando un trato en Miami, y firmó el documento, el acuerdo de asignación de activos postnupciales. Se sintió frío y clínico. Firmó donde el abogado le indicó, con la mente puesta en proteger el futuro de sus hijos. Nunca recibió una copia ejecutada final. Ricardo le dijo que ya estaba archivado, una formalidad que ya estaba resuelta. La demanda finalmente se desvaneció y la vida continuó. Ricardo nunca le pidió a Elena que le devolviera los activos. Nunca volvió a mencionar el acuerdo. ¿Por qué lo haría? En su mente, todo era suyo de todos modos. El trozo de papel era una formalidad. Él era el rey, y ella era solo la guardiana de la bóveda. Olvidó el documento, al igual que había olvidado su inversión inicial, su genio del diseño y su nombre grabado junto al suyo en los papeles fundacionales de la empresa. Olvidó que una promesa una vez escrita en la ley cobra vida propia. Y en su olvido, le había entregado las llaves de todo el reino. La sentencia. De vuelta al presente, la sala del tribunal vibraba de anticipación. La jueza Navarro se ajustó las gafas y miró hacia las dos mesas. «Señor Expósito, puede comenzar». Carlos Expósito se puso de pie, un hombre robusto de 50 y tantos años. Se agarró las manos a la espalda y caminó lentamente ante la jueza. Comenzó con una voz suave y ensayada. «Esto es, en esencia, un asunto simple. Estamos aquí hoy para disolver el matrimonio de Ricardo y Elena Montaner. Si bien esta es siempre una ocasión triste, mi cliente, el señor Montaner, está preparado para ser más que justo. Es un hombre que honra sus compromisos». Hizo una pausa, dejando que la ironía de su declaración flotara en el aire, aunque él mismo no se dio cuenta. El señor Montaner construyó un imperio inmobiliario, Montaner en Valdés Inversiones, desde cero, a través de su propio sudor, su propio genio y su considerable riesgo. La señora Montaner, por su parte, fue una esposa devota y una excelente madre. Ella creó un hogar cómodo y lo apoyó socialmente, como era su papel. Por esto, el señor Montaner está profundamente agradecido. Elena se sentó inmóvil, su expresión ilegible. A su lado, Eva Olmedo hizo una pequeña nota en un blog legal. Expósito continuó, su voz inflándose con magnanimidad. «Por lo tanto, mi cliente ofrece un acuerdo que solo puede describirse como excepcionalmente generoso. Un pago único de 10 millones de euros, la escritura de la finca familiar en Mallorca totalmente pagada, y un pago de manutención conyugal de 50.000 euros al mes durante los próximos 10 años. Su señoría, este es un paquete que permitirá a la señora Montaner seguir viviendo con extrema comodidad por el resto de su vida sin tener que trabajar un solo día». Se giró ligeramente para mirar la mesa de Elena, con una sonrisa condescendiente en los labios. «Es una oferta generosa, un regalo final en reconocimiento a sus años juntos. Creemos que es más que equitativo y esperamos que el tribunal lo vea de esa manera, permitiéndonos concluir este asunto rápidamente». Se sentó, con una expresión de inmensa satisfacción en su rostro. Ricardo se recostó en su silla, cruzando las piernas y dándole un apretón seguro a la mano de Isabel. 10 millones de euros para él eran un error de redondeo.
el coste de una molestia, un pequeño precio a pagar por su libertad y por la totalidad del imperio de 1.000 millones de euros que consideraba solo suyo. La jueza Navarro miró hacia la mesa de Elena. «Señora Olmedo». Eva Olmedo se puso de pie. Era el opuesto físico de Carlos Expósito. Donde él era ancho y ruidoso, ella era esbelta y serena. No se paseó. Se quedó perfectamente quieta, su presencia dominando la sala a través de su pura concentración. 10 millones de euros, su señoría, comenzó Eva, su voz clara y precisa. Agradecemos al señor Expósito por su actuación. Sin embargo, no estamos aquí hoy para negociar el acuerdo de la señora Montaner. Un murmullo recorrió la galería. La sonrisa de Expósito se tensó. El señor Expósito pinta una imagen de un rey benévolo que otorga riquezas a un súbdito leal. Esta imagen es una fantasía, continuó Eva. Es una narrativa construida para borrar el papel fundamental de mi cliente, no solo en el matrimonio, sino en la creación y propiedad mismas de los activos en cuestión. No estamos aquí para dividir la propiedad conyugal, su señoría. Estamos aquí para confirmar la propiedad legal. El murmullo se hizo más fuerte. Ricardo descruzó las piernas. Un atisbo de irritación cruzó su rostro. ¿Qué era esta tontería? Mi cliente, Elena Valdés, no está buscando un regalo de su marido, dijo Eva, bajando ligeramente la voz, atrayendo a todos. Ella no es la cónyuge no asalariada que el señor Expósito describió tan despectivamente. La evidencia mostrará que la señora Valdés fue la socia fundadora de Montaner en Valdés Inversiones. Su inversión financiera fue la semilla de la que creció. Su visión creativa fue el producto que se vendió. Y lo más importante, como probaremos con documentos legalmente vinculantes y completamente ejecutados, ella es, y ha sido durante varios años, la propietaria mayoritaria y controladora de toda la estructura corporativa de Montaner en Valdés. La sala del tribunal cayó en un silencio atónito y absoluto. Carlos Expósito saltó sobre sus pies. «¡Objeción, su señoría! Esto es absurdo. Es un reclamo desesperado y fantástico». Ricardo miró a Eva Olmedo como si acabara de empezar a hablar en otro idioma. Soltó una risa corta y aguda de incredulidad. ¿Propietaria controladora? ¿Está loca?, le murmuró a Isabel, quien ahora miraba de Ricardo a Elena con una creciente sensación de confusión. La jueza Navarro levantó una mano. «Señor Expósito, siéntese. Su objeción queda anotada, pero esta es una declaración de apertura, no un testimonio». Miró de nuevo a Eva. «Señora Olmedo, está haciendo una afirmación extraordinaria. Confío en que tiene más que solo retórica para respaldarla». Eva Olmedo asintió, con una pequeña sonrisa de confianza en su rostro. «Sí, su señoría. Tenemos documentos, tenemos testigos, y tenemos la verdad. El señor Montaner, en su arrogancia, parece haber olvidado la letra pequeña de su propia historia. Simplemente estamos aquí hoy para recordársela». Se sentó. Elena miró fijamente hacia adelante, su mirada encontrándose con la de Ricardo al otro lado de la sala. Por primera vez ese día, la engreída confianza en sus ojos fue reemplazada por una pizca de otra cosa, una pequeña fisura en la fachada de mármol. Era una mirada de confusión mezclada con una rabia incipiente. Había venido para una vuelta de victoria, pero su oponente ni siquiera se había molestado en presentarse a la misma carrera. Ella estaba corriendo una completamente diferente, y él tuvo la nauseabunda sensación de que ella ya estaba en la línea de meta. La pista de papel de la arrogancia. «Señora Olmedo, puede llamar a su primer testigo», dijo la jueza Navarro, su voz cortando la tensión de las declaraciones de apertura.
La demandante no tiene testigos, Su Señoría, respondió Eva con calma. Creemos que la evidencia habla por sí misma. Nos gustaría comenzar presentando nuestra primera pieza de evidencia. La prueba A. Un asistente colocó la carpeta de documentos en el escritorio del secretario, quien luego se la entregó a la jueza. Se distribuyeron copias a la jueza Navarro y a un desconcertado Carlos Expósito. Este documento, Su Señoría, explicó Eva, es una copia certificada de los artículos de incorporación originales de una empresa llamada Montaner & Valdés Inversiones, S.L., presentada ante el registro mercantil hace 24 años. Ricardo entrecerró los ojos ante el documento que Expósito le deslizó. Recordaba el nombre, por supuesto. Era una elección sentimental, de una vida pasada. No significaba nada. ¿Cómo puede ver el tribunal?, continuó Eva. Hay 2 socios fundadores enumerados con partes iguales. Ricardo Montaner y Elena Valdés. No Elena Montaner, la esposa, sino Elena Valdés, la persona. Su apellido de soltera. Expósito se levantó, sacudiendo la cabeza. Su Señoría, este es un documento histórico. Refleja el estado de la empresa hace 2 décadas. No significa nada ahora. Montaner & Valdés Inversiones ha pasado por numerosas reestructuraciones, fusiones y la creación de una docena de subsidiarias y una sociedad holding primaria. Este artefacto antiguo no tiene relación con la estructura corporativa actual. Eva esperó a que terminara. Al contrario, Su Señoría, la fundación lo es todo. Este documento establece desde el primer día que esto no fue la aventura en solitario del señor Montaner. Fue una sociedad. Pero el señor Expósito tiene razón en que esto es solo el comienzo de la historia. Pasemos al capital inicial que financió esta sociedad. Dirigió su atención a Ricardo. Señor Montaner, en su declaración jurada, afirmó que comenzó su empresa con sus propios ahorros y un pequeño préstamo de su padre. ¿Es eso correcto? Ricardo se inclinó hacia adelante, hablando por el micrófono. Así es, al 100%. Lo construí solo. ¿Está seguro de que no recibió ninguna asistencia financiera significativa de nadie más, específicamente de Elena o su familia? Absolutamente no, dijo Ricardo con un gesto despectivo. Su familia no tenía esa clase de dinero. Fui yo. Todo yo. Ya veo, dijo Eva suavemente. Entonces, quizás pueda explicar la prueba B. Se mostró otro documento. Este era más antiguo. El papel amarillento por el tiempo. Era una carta escrita a mano. Esta, anunció Eva, es una carta del difunto padre de Elena, David Valdés, a su banco, fechada el 12 de abril de 1999. Hemos autentificado la firma. En ella, autoriza la emisión de un cheque de caja de su cuenta de jubilación por un monto de 50.000 euros. Expósito se levantó de nuevo. Objeción. De oídas e irrelevante. Una carta de un hombre fallecido a su banco no prueba nada sobre dónde fue ese dinero. Paciencia, señor Expósito, advirtió la jueza Navarro, con los ojos fijos en el documento. La carta continúa diciendo, leyó Eva, cito, este cheque se hará a nombre tanto de Ricardo Montaner como de Elena Valdés, para que sirva como inversión de capital inicial para su nueva empresa comercial conjunta. Y su señoría, dijo, adjunta a esta carta está una copia de ese mismo cheque de caja, obtenido de los registros del banco. Está endosado en el reverso por 2 firmas, Ricardo Montaner y Elena Valdés, y fue depositado en la primera cuenta corporativa de Montaner & Valdés Inversiones. La sala quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en Ricardo. Su rostro, hace unos momentos tan seguro, ahora estaba enrojecido por una furia profunda.
Se había acostumbrado tanto a contar su historia de la pobreza a la riqueza durante tanto tiempo que había llegado a creer la ficción en él mismo. Este trozo de papel era un fantasma de un pasado que había enterrado deliberadamente. «¡Fue un regalo!», espetó Ricardo, su voz demasiado fuerte. «David nos dio ese dinero como regalo de bodas». Eva enarcó una ceja. «¿Un regalo de bodas, señor Montaner? Ustedes se casaron 3 años antes de que se emitiera este cheque. Además, la carta del señor Valdés lo llama explícitamente una inversión de capital para una empresa comercial conjunta. Eso no suena a regalo. Suena a una transacción comercial, una transacción que, dicho sea de paso, no podemos encontrar registro de reembolso». La primera fisura en la fachada de mármol de Ricardo había aparecido. Él era un mentiroso. Había mentido bajo juramento en su declaración y acababa de ser descubierto. No fue un golpe fatal, pero sí significativo. Dañó su credibilidad. Plantó una semilla de duda. Carlos Expósito se apresuró a controlar los daños. «Su señoría, mi cliente, un hombre de gran éxito, claramente recordó mal los detalles de un evento de hace un cuarto de siglo. Este es un intento mezquino de enturbiar las aguas. 50.000 euros, incluso si fue un préstamo, es una miseria en comparación con la valoración de 1.000 millones de euros de la empresa hoy. Es un error de redondeo». «¿Es una fundación un error de redondeo, señor Expósito?», replicó Eva suavemente. «¿O es la parte más crucial de cualquier estructura? Esos 50.000 euros invertidos en la propiedad diseñada por mi cliente produjeron un rendimiento del 300% en menos de 6 meses. Esa ganancia, no los ahorros del señor Montaner, es lo que realmente financió la expansión de la empresa. Todo el imperio se basa en esa base. Una base construida con el dinero y la visión de mi cliente». La jueza Navarro miró del cheque al rostro furioso de Ricardo. No dijo nada, pero su expresión era severa. La narrativa estaba cambiando. Elena Valdés ya no era una simple ama de casa pidiendo una limosna. Era una socia fundadora, cuya contribución inicial acababa de ser probada y cuyo exmarido acababa de mentir al respecto en público. Ricardo sintió un nudo frío apretarse en su estómago. Miró a Isabel. La adoración en sus ojos ahora se mezclaba con un toque de confusión y preocupación. Esta no era la ejecución rápida y limpia que le había prometido. Esto se estaba complicando. Por primera vez, sintió una punzada de genuina inquietud. Había subestimado a Elena. O, más precisamente, había olvidado quién era ella. Y estaba empezando a sospechar que su tranquila y modesta abogada tenía mucho más que decir. La verdadera arquitecta, Eva Olmedo, dejó que el impacto de la primera revelación se asimilara antes de continuar. Su método deliberado y devastadoramente efectivo. No estaba atacando con un mazo. Estaba desmantelando la fortaleza de Ricardo ladrillo a ladrillo. «Ahora que hemos establecido la base financiera de Montaner en Valdés Inversiones», dijo, dirigiéndose a la jueza, «pasemos a su base creativa. El señor Montaner se ha presentado consistentemente como el visionario singular detrás del éxito de la empresa». Ella hizo un gesto hacia una gran pantalla que se había instalado en la sala del tribunal. «Nos gustaría presentar la prueba C. Esta es una colección de artículos de revistas, premios de arquitectura y material de marketing de los últimos 20 años». Las imágenes comenzaron a parpadear en la pantalla. Páginas desplegables de revistas de diseño y negocios. Fotos de casas relucientes de cristal y acero. Edificios restaurados y lujosos apartamentos. En cada foto con una persona era Ricardo. Ricardo con un casco en una obra.
Ricardo en una sala de juntas señalando un modelo. Ricardo aceptando un premio. Como puede ver, dijo Eva, la narrativa pública ha sido cuidadosamente curada. El señor Montaner es la cara y el nombre de la marca. Carlos Expósito sonrió. La señora Olmedo está probando mi punto. La evidencia del éxito de mi cliente es abrumadora. No he terminado, dijo Eva con frialdad. Ahora, veamos el trabajo real. Llamamos a nuestro próximo testigo, el señor Francisco Paco Hernández, un caballero de 70 y tantos años, con ojos amables y manos desgastadas por el trabajo, se dirigió al estrado de los testigos. Señor Hernández, comenzó Eva, ¿podría indicar su ocupación al tribunal? Fui jefe de obra, dijo con voz clara y firme. Trabajé para Montaner en Valdés durante 18 años, desde el principio. Fui su tercer empleado. Gracias. Señor Hernández, usted supervisó la construcción de más de 50 propiedades para la empresa. En su experiencia profesional, ¿quién fue responsable de los conceptos básicos de diseño, las selecciones estéticas, las selecciones de materiales y la preparación final, staging, que hicieron que esas propiedades fueran tan deseables? Expósito se puso de pie. Objeción. Se le está preguntando al testigo sobre su experiencia profesional directa. La jueza Navarro espetó. Puede responder. Hernández miró directamente a la jueza. En los primeros días, todo era la señora Montaner, Elena. Ella tenía el ojo. Ricardo era excelente para obtener los permisos y administrar a los subcontratistas. Pero Elena fue quien hizo que los lugares fueran especiales. Encontraba una vieja repisa de chimenea en un desguace, o esbozaba un nuevo diseño de cocina en una servilleta que era simplemente perfecto. Ella elegía cada color de pintura, cada azulejo, cada accesorio de iluminación. No lo llamábamos preparación entonces, pero ella fue quien amuebló las primeras casas modelo usando piezas de su propia casa. Eso es lo que las vendió. Eva asintió. ¿Y a medida que la empresa creció, su papel disminuyó? En absoluto, dijo Hernández. Simplemente se hizo más grande. Contrató y gestionó todo el equipo de diseño de interiores. No se ordenó nada, no se finalizó ningún plano sin su aprobación en el lado estético. Ricardo manejaba el dinero y el calendario. ¿Pero Elena? Elena creó el producto. Todos los que estábamos dentro lo sabíamos. Ella era el alma de la empresa. Eva dejó que sus palabras calaran antes de hacer su pregunta final. Señor Hernández, ¿por qué ya no está en la empresa? El rostro del anciano se entristeció. El señor Montaner me despidió hace 2 años. Dijo que estaban racionalizando y que mi pensión era demasiado cara. Había trabajado para él durante 18 años. Gracias, señor Hernández. No más preguntas. Expósito se negó a contrainterrogar, sabiendo que Hernández era un testigo simpático y creíble, que solo causaría más daño. Eva llamó entonces a un proveedor de catering que testificó sobre las docenas de eventos de inversores que Elena había organizado, proporcionando menús y listas de invitados que se correspondían con importantes acuerdos de financiación. Luego llamó a una exdiseñadora junior que relató con lágrimas cómo Elena la había asesorado. La imagen se estaba volviendo dolorosamente clara. Elena no era una ama de casa que organizaba fiestas. Era una ejecutiva sin reconocimiento, la directora creativa principal de Montaner en Valdés Inversiones, cuyas contribuciones habían sido sistemáticamente borradas de la historia oficial. Ricardo estaba furioso. Sentía como si su poder, su propia identidad, estuvieran siendo públicamente diseccionados y rebautizados. Esto ya no se trataba solo de dinero, se trataba de su legado. Eva Olmedo regresó a su mesa y recogió una sola hoja de papel. Su señoría,
Tenemos una última pieza de evidencia con respecto a la identidad fundacional de esta empresa, anunció. Es algo tan obvio que ha estado oculto a plena vista durante 24 años. Sostuvo el papel. Era un primer plano del logotipo de Montaner & Valdés Inversiones. Montaner & Valdés, dijo, su voz resonando en la sala silenciosa. Hemos establecido que Montaner es por Ricardo Montaner y Valdés, es por el apellido de soltera de Elena. Al señor Montaner, en sus entrevistas públicas, a menudo se le ha preguntado sobre el nombre. Ha afirmado que Valdés fue elegido porque denota durabilidad o porque simplemente sonaba duradero y elegante. Una estrategia de marca inteligente. Hizo una pausa, mirando directamente a Ricardo. Pero creemos que hay algo más. Creemos que el nombre en sí mismo es un contrato, una promesa de sociedad, una verdad que el señor Montaner ha pasado la última década tratando de olvidar. Dejó el papel. Pero nuestra evidencia más condenatoria aún no se ha presentado, y va mucho más allá del nombre de la empresa o su historia. Concierne su propiedad legal actual, un asunto que el propio señor Montaner organizó. La trampa final. Carlos Expósito se rió, un sonido nervioso y forzado. Propiedad, su señoría. Esto se está volviendo más ridículo a cada minuto. La propiedad de FDP Holding Corporation se encuentra en una serie de fideicomisos complejos diseñados por las mejores mentes financieras del país. Mi cliente, el señor Montaner, es el único beneficiario. Es inexpugnable. ¿Lo es, señor Expósito?, preguntó Eva, con un brillo en los ojos, porque tenemos un documento firmado por su cliente que dice lo contrario. La sangre de Ricardo se heló. La demanda. El abogado astuto. Robles. El documento que le había hecho firmar a Elena para proteger a la familia. Tuvo un vago y nauseabundo recuerdo de ello. Lo había visto como un truco inteligente, un juego de conchas temporal. Nunca se le había ocurrido revertirlo. ¿Por qué lo haría? Él estaba a cargo. Ella era su esposa. Todo era suyo. El nudo nauseabundo en su estómago se apretó en una bola de hielo. Miró a Elena. Su expresión serena no había cambiado, pero ahora la veía por lo que era. No era calma, era certeza. Señora Olmedo, ¿a qué documento se refiere?, preguntó la jueza Navarro, su voz teñida de una impaciente curiosidad. La sala del tribunal estaba tan silenciosa como una tumba. Nos gustaría presentar como evidencia la prueba F, su señoría, dijo Eva. Se titula Acuerdo de Asignación de Activos Postnupciales, con fecha del 14 de mayo, hace 7 años. El rostro de Carlos Expósito se puso blanco. Lanzó una mirada frenética a Ricardo, quien sintió una sacudida de pura adrenalina, del tipo que precede a un accidente automovilístico. Conocía el documento. Había orquestado su creación, pero no lo había mirado en años. Había olvidado los detalles. Confiando en su propósito de protegerlo temporalmente, lo había dejado pasar. El secretario entregó el documento a la jueza Navarro y una copia a la mesa de Expósito. Expósito lo arrebató, sus ojos escaneando el denso texto legal con horror creciente. Su señoría, comenzó a explicar Eva. Hace 7 años, Montaner & Valdés Inversiones se enfrentó a una demanda significativa, aunque finalmente no probada. Siguiendo el consejo de su entonces abogado, el señor Montaner decidió aislar legalmente sus activos. La solución que eligió fue transferir su participación mayoritaria en la principal sociedad holding, la entidad que posee todas las subsidiarias, cada propiedad, cada euro, al nombre de su esposa. Una ola de jadeos se extendió por la galería.
La mano perfectamente manicurada de Isabel se elevó a su boca. Expósito encontró su voz, tartamudeando. Una transferencia temporal, una estrategia común de protección de activos. Fue una transferencia temporal, con el claro entendimiento de que los activos serían devueltos una vez que se resolviera la amenaza legal. La ley, señor Expósito, replicó Eva, su voz peligrosamente suave. No se ocupa de entendimientos vagos. Se ocupa de lo que está escrito y lo que está firmado. Dirija su atención a la página 4, sección 3, subsección B. Los dedos de Expósito torpemente pasaron las páginas. La jueza Navarro ya estaba allí, su dedo trazando las líneas de texto. La cláusula, dijo Eva, sus palabras como golpes de martillo, estipula las condiciones bajo las cuales los activos revertirían al señor Montaner. Establece que la propiedad se transferirá de nuevo mediante una solicitud conjunta por escrito, presentada al fideicomisario corporativo por ambas partes, el señor Ricardo Montaner y la señora Elena Valdés. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Su señoría, hemos presentado una declaración jurada del fideicomisario, confirmando que nunca se hizo ni se intentó tal solicitud conjunta. La mente de Ricardo estaba acelerada, tratando de salir de la trampa. Se suponía que ella debía firmarlo de vuelta, le susurró a Expósito, con la voz ronca. ¿Alguna vez le presentó un documento para que firmara los activos de vuelta, señor Montaner? Preguntó Eva, como si pudiera escuchar sus pensamientos. Ricardo estaba atrapado. No lo había hecho. Una vez que la demanda se desvaneció, fue consumido por un nuevo megaproyecto en Miami. El documento, la transferencia, todo se le escapó de la mente. Un detalle administrativo. Él era el rey. El papeleo era para los plebeyos. Nunca imaginó que su reina, la mujer tranquila y sumisa que daba por sentada, alguna vez pensaría en usar el poder que él le había entregado tan descuidadamente. Expósito, sudando profusamente, intentó otro ángulo. Su señoría, este documento fue claramente firmado bajo coacción, la coacción de una demanda, y fue presentado a la señora Montaner por el propio abogado de mi cliente. Ella no tuvo asesoramiento legal independiente. El acuerdo no es razonable y debería ser anulado. Era un buen argumento legal, uno estándar. Eva Olmedo estaba preparada para ello. ¿No es razonable, señor Expósito?, preguntó. Su marido le dijo a mi cliente que estaba actuando para proteger el legado de su familia. Le dijo que estaba depositando su máxima confianza en ella. Lo enmarcó como un acto de asociación. Ella firmó de buena gana, creyendo que estaba ayudando a su marido y asegurando el futuro de sus hijos. Luego asestó el golpe aplastante final. Además, continuó Eva, el señor Montaner no fue el único con asesoramiento legal. Su señoría, nos gustaría presentar la prueba G. Este era otro documento, una sola página. Era una carta. Esta es una carta de Elena Montaner a su marido, fechada una semana después de que firmara la transferencia de activos. Fue enviada por correo certificado, y aquí tenemos el recibo. Leeré el párrafo relevante. Se aclaró la garganta. Ricardo, he firmado los documentos como me pediste. Confío en que sepas lo que es mejor para la seguridad de nuestra familia. Mi única condición, como discutimos, es que esta transferencia es permanente. Siempre has dicho que todo lo que construyes es para los niños y para mí. Este documento ahora hace de esa promesa una realidad legal. Es mi seguridad y la de ellos, en caso de que algo te pase a ti o a nosotros. Considero este asunto resuelto, y la propiedad de la empresa ahora recae formalmente en mí, según el acuerdo que ambos firmamos.
La mandíbula de Ricardo se desencajó. Nunca había visto esa carta. Nunca. Espera. Correo certificado. Su asistente, Sara, debió haber firmado por ella. Sara, a quien había despedido hace 6 meses después de que confundiera su reserva de almuerzo. Tenía un vago recuerdo de ella entregándole una pila de correo, sobres de aspecto oficial que él le había dicho que simplemente archivara. Nunca los leyó. Tenía cosas más importantes que hacer. Su señoría, concluyó Eva, su voz resonando con finalidad. El señor Montaner recibió esta carta. Nunca la impugnó. Nunca respondió. Nunca tomó ninguna medida para revertir la transferencia. Por su propia inacción y silencio, aceptó legalmente sus términos. Estaba tan seguro de su control sobre su esposa que ignoró una declaración legalmente vinculante que lo despojó de toda su fortuna. No se olvidó, simplemente no le importó. Creyó que los documentos, que las leyes, que las mismas promesas que hizo no se aplicaban a él. Se giró y miró a Ricardo Montaner, con los ojos llenos de un fuego frío y claro. Estaba equivocado. La sala estaba completamente en silencio. Carlos Expósito se hundió en su silla, su rostro del color de las cenizas. Barajó sus papeles, pero fue un gesto inútil. Era un general cuyo ejército había resultado ser un desfile de recortes de cartón. Ricardo Montaner ya no miró a su abogado, ni a la jueza, ni siquiera a Elena. Estaba mirando al vacío, al fantasma de su propia arrogancia monumental. Había construido un imperio, pero había sido demasiado orgulloso para leer la letra pequeña. Había tendido una trampa para protegerse, y luego, en su soberbia, había caminado directamente hacia ella, tirado de la cuerda y cerrado la puerta de la jaula por dentro. Y parada fuera de esa jaula, sosteniendo la única llave, estaba la mujer que había intentado desechar como si fuera una noticia de ayer. El rey ha muerto. La jueza. Carmen Navarro se quitó las gafas y las colocó deliberadamente sobre la madera pulida del estrado. La acción, pequeña y pulcra, pareció succionar todo el sonido de la sala. Se frotó el puente de la nariz, con los ojos cerrados por un momento, como en contemplación. Para la galería, parecía un momento de reflexión judicial. Para Ricardo Montaner, se sintió como una eternidad en la silla eléctrica. La jueza no solo estaba considerando los hechos, estaba reuniendo todo el peso de las consecuencias que estaba a punto de desatar. Cuando sus ojos se abrieron, estaban desprovistos de calidez. Eran los ojos de la ley misma, impersonales, implacables y absolutos. Miró hacia abajo, no a los abogados, sino directamente a Ricardo, inmovilizándolo con una mirada que despojó su traje a medida y su fachada de confianza, dejando solo al hombre asustado y falso debajo. «Señor Montaner», comenzó, su voz tranquila, pero con un frío filo de acero que cortó el silencio. En mis 20 años en este estrado, he visto una gran cantidad de procedimientos de disolución. He visto acritud, tristeza y codicia. He visto arreglos financieros complejos diseñados para ocultar activos, y he visto otros simples diseñados para garantizar la equidad. Pero rara vez hizo una pausa, dejando que la palabra flotara en el aire. He visto un caso en el que una parte haya mostrado una ignorancia tan profunda y voluntaria de su propia historia legal y personal. A Ricardo se le secó la garganta. Esto no era una sentencia, era una vivisección. «Usted se sentó ante este tribunal», continuó la jueza Navarro, y bajo juramento en su declaración, construyó un mito. Un mito del genio solitario. El titán hecho a sí mismo, que forjó un imperio solo.
borró a su socia, testificó que el capital fundacional de su empresa era suyo, cuando hemos visto pruebas irrefutables, un cheque de caja endosado por su propia mano, de que provino de la familia de la mujer a la que ahora busca desechar. Eso no fue un lapso de memoria, señor Montaner. Eso fue perjurio. Carlos Expósito se estremeció como si lo hubieran golpeado. Su cliente no solo había sido superado en estrategia, sino que había sido expuesto como un simple mentiroso. La jueza continuó su disección. Luego procedió a minimizar las contribuciones de la señora Montaner a meros hobbies y deberes sociales. Y sin embargo, testigo tras testigo, desde su propio jefe de obra hasta las mismas personas que diseñaron sus productos, han testificado que Elena Valdés no fue un accesorio de su éxito. Ella fue su principal arquitecta. No fue simplemente una socia en su matrimonio. Fue la socia fundadora de Montaner en Valdés Inversiones, una verdad oculta en el mismo nombre que exhibe con orgullo en sus edificios, un nombre que eligió malinterpretar deliberadamente ante el público. Ricardo sintió que su sangre le latía en los oídos. Podía sentir la mirada de Isabel a un lado de su rostro, ya no adoradora, sino inquisitiva, horrorizada. La jueza Navarro tomó el acuerdo de asignación de activos postnupcial, sosteniéndolo como si fuera radioactivo. Lo que nos lleva a este documento, el acto supremo de arrogancia. Su abogado, el señor Expósito, argumenta que no es razonable, que fue firmado bajo coacción. Pero la verdadera coacción, al parecer, fue la suya propia, el miedo a una demanda. Usted usó a su esposa como un escudo legal, se lo presentó como un acto de confianza, una forma de proteger a la familia. La convirtió en el vehículo de toda su fortuna, seguro de su poder, para ordenarle que la devolviera a voluntad. Dejó el documento y recogió la carta certificada. Pero la señora Valdés, resulta, entendió el poder que usted le había dado mucho mejor que usted. Le envió esta carta, una declaración clara e inequívoca de que ella entendía que la transferencia era permanente. Fue enviada por correo certificado, señor Montaner. Su entrega es un asunto de registro legal. Su defensa es que estaba demasiado ocupado, demasiado importante, para leer su propio correo. Delegó, desestimó, ignoró. Trató una declaración legal que alteró la propiedad de su imperio de 1.000 millones de euros con la misma atención que le daría a un trozo de correo basura. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando, pero sin perder nada de su intensidad. En la ley, señor Montaner, el silencio tiene significado. Cuando se le presenta una declaración clara de términos, su falta de impugnación, objeción o incluso respuesta constituye aceptación. Tuvo 7 años para impugnar esto. Tuvo 7 años para presentar la solicitud conjunta para revertir la transferencia. No hizo nada, porque en su mundo, Elena Valdés no era una entidad con derechos, era una extensión de su voluntad. No creyó que necesitara revertirlo, porque nunca creyó que el poder hubiera abandonado realmente sus manos. Fue la suposición más cara de su vida. La sala del tribunal ahora estaba tan silenciosa que el frenético rasgueo del bolígrafo del taquígrafo sonaba como un incendio forestal. Isabel Moreno ya no miraba a Ricardo. Estaba mirando sus propias uñas pintadas de carmesí. El sueño de un futuro como señora Montaner, disolviéndose en una pesadilla. El hombre al que se había aferrado no era un rey. Era un tonto que había regalado su corona y había olvidado dónde la había puesto. Ricardo Montaner sintió una ola fría recorrerlo, una claridad horrible.
Las paredes de la sala del tribunal parecían cerrarse. La engreída confianza que había sido su armadura durante décadas había sido arrancada, y estaba desnudo y expuesto. Miró a Elena. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos contenían el conocimiento de este día, un conocimiento que ella había llevado sola durante años. Él había confundido su silencio con sumisión, su paciencia con debilidad. Ahora lo vio. Había sido disciplina. Por lo tanto, declaró la jueza Navarro, su voz elevándose a un tono formal y proclamatorio. Este tribunal no está aquí para dividir los activos de Montaner y Valdés Inversiones, ya que no hay nada que dividir. Los activos no son propiedad conyugal, sujetos a distribución equitativa. Se puso de pie, una figura con toga negra de autoridad máxima, y entregó el veredicto final. Cada palabra un clavo en el ataúd de la vida de Ricardo Montaner. Con base en los documentos presentados y verificados, este tribunal confirma que la propiedad legal y controladora total de FDP Holding Corporation y todos sus activos subsidiarios, propiedades inmobiliarias y cuentas financieras, fue legal e irrevocablemente transferida a Elena Valdés hace 7 años. Esto no es una división de activos, es una confirmación de propiedad. La totalidad de los activos es ahora suya. El silencio que siguió fue un golpe físico. Luego vino el sonido. La botella de cava, olvidada y resbaladiza por la condensación, se deslizó de las manos inertes de Ricardo. No se hizo añicos. Golpeó el suelo de mármol con un ruido sordo y nauseabundo. El sonido de un monarca caído. La botella de cava rodó ignominiosamente por el suelo y se detuvo cerca del estrado de los testigos. Su promesa de celebración, ahora un epitafio burlón. Ricardo abrió la boca para gritar, para objetar, para enfurecerse contra la imposible injusticia de todo. Pero todo lo que salió fue un jadeo seco y ronco. Su poder, su voz, su propia identidad, habían sido despojados de él. Era un don nadie. La jueza Navarro golpeó su mazo una vez, el golpe seco resonando como un disparo a través del silencio sepulcral. Este tribunal entra en receso. Mientras salía de la sala, estalló el caos. Los reporteros se abalanzaron. Las cámaras dispararon flashes. Carlos Expósito se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos, su carrera hecha cenizas. Isabel Moreno se puso de pie. Le dio una última mirada de desprecio puro y no adulterado al hombre vacío por el que había apostado su futuro, y se fue sin decir una palabra. En medio del pandemonio, Eva Olmedo colocó una mano suave sobre el brazo de Elena. Elena se levantó, sus movimientos fluidos y sin prisas. Alisó el frente de su sencillo vestido azul marino, un gesto de tranquila finalidad. Sus ojos se encontraron con los de Eva, y ella hizo un pequeño y agradecido asentimiento. Su victoria no estaba en el caos que estallaba a su alrededor, sino en el silencio que finalmente había ganado. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sin mirar al hombre que ahora era solo un accesorio en una vida que estaba dejando atrás. Salió de la sala del tribunal, no a los brazos de otro hombre, sino al abrazo de su propio futuro recuperado. El imperio era suyo. Esta historia nos recuerda que la verdadera fuerza no siempre es ruidosa y jactanciosa. A veces está en los detalles silenciosos, la planificación paciente y el coraje de esperar el momento perfecto para revelar la verdad. Ricardo Montaner pensó que estaba cerrando un capítulo, pero Elena Valdés le demostró que nunca había leído el libro. Si esta historia de justicia, estrategia y reivindicación definitiva resonó contigo, por favor, deja un comentario,
Dale a me gusta y compártela con alguien que aprecie una historia donde las tornas cambian de la manera más espectacular. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Te traemos los dramas de la vida real y las historias de justicia poética más convincentes cada semana. El sonido que acabó con un imperio. Un final abierto. La jueza, Carmen Navarro, tomó el acuerdo de asignación de activos postnupcial, sosteniéndolo como si fuera radioactivo. Lo que nos lleva a este documento, el acto supremo de arrogancia. Su abogado, el señor Expósito, argumenta que no es razonable, que fue firmado bajo coacción. Pero la verdadera coacción, al parecer, fue la suya propia, el miedo a una demanda. Usted usó a su esposa como un escudo legal. Se lo presentó como un acto de confianza, una forma de proteger a la familia. La convirtió en el vehículo de toda su fortuna, seguro de su poder, para ordenarle que la devolviera a voluntad. Dejó el documento y recogió la carta certificada. Pero la señora Valdés, resulta, entendió el poder que usted le había dado mucho mejor que usted. Le envió esta carta, una declaración clara e inequívoca de que ella entendía que la transferencia era permanente. Fue enviada por correo certificado, señor Montaner. Su entrega es un asunto de registro legal. Su defensa es que estaba demasiado ocupado, demasiado importante, para leer su propio correo. Delegó, desestimó, ignoró. Trató una declaración legal que alteró la propiedad de su imperio de 1.000 millones de euros, con la misma atención que le daría a un trozo de correo basura. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando, pero sin perder nada de su intensidad. En la ley, señor Montaner, el silencio tiene significado. Cuando se le presenta una declaración clara de términos, su falta de impugnación, objeción o incluso respuesta constituye aceptación. Tuvo 7 años para impugnar esto. Usted no hizo nada. Porque en su mundo, Elena Valdés no era una entidad con derechos, era una extensión de su voluntad. No creyó que necesitara revertirlo, porque nunca creyó que el poder hubiera abandonado realmente sus manos. Fue la suposición más cara de su vida. La sala del tribunal ahora estaba tan silenciosa que el frenético rasgueo del bolígrafo del taquígrafo sonaba como un incendio forestal. Isabel Moreno ya no miraba a Ricardo. Estaba mirando sus propias uñas pintadas de carmesí, el sueño de un futuro como señora Montaner disolviéndose en una pesadilla. Ricardo Montaner sintió una ola fría recorrerlo, una claridad horrible. Miró a Elena. Su rostro estaba sereno, pero en sus ojos había algo más que conocimiento. Había una ausencia, como la calma de un océano después de un huracán. Él había confundido su silencio con sumisión, su paciencia con debilidad. Ahora lo vio. Había sido una trampa perfecta. Por lo tanto, declaró la jueza Navarro, su voz elevándose a un tono formal y proclamatorio. Este tribunal no está aquí para dividir los activos de Montaner en Valdés Inversiones, ya que no hay nada que dividir. Los activos no son propiedad conyugal, sujetos a distribución equitativa. Se puso de pie, una figura con toga negra de autoridad máxima, y entregó la parte esencial del veredicto. Con base en los documentos presentados y verificados, este tribunal confirma que la propiedad legal y controladora total de FDP Holding Corporation y todos sus activos subsidiarios, propiedades inmobiliarias y cuentas financieras, fue legalmente transferida a Elena Valdés hace 7 años. La totalidad de los activos es ahora suya. El silencio que siguió fue un golpe físico. Entonces vino el sonido. La botella de cava,
olvidada y resbaladiza por la condensación, se deslizó de las manos inertes de Ricardo. Golpeó el suelo de mármol con un ruido sordo y nauseabundo. El sonido de un monarca caído. Ricardo abrió la boca para gritar, para rogar, pero solo salió un jadeo seco y rasposo. La jueza Navarro golpeó su mazo una vez. Este tribunal entra en receso. El caos estalló inmediatamente. Reporteros, abogados y el murmullo atronador de la sentencia llenaron la sala. Charles Expósito se derrumbó. Isabel Moreno salió furiosa, sin mirar atrás. Ricardo se quedó solo, una ruina en su traje caro, con la mirada perdida en la botella de cava que yacía rota en el suelo. En medio del frenesí, Eva Olmedo colocó una mano en el brazo de Elena. Elena se puso de pie, sin prisas. No se regocijó. No miró a Ricardo. Su gesto fue el de alguien que acaba de terminar un trabajo exhaustivo, que ha vaciado hasta la última gota de sí misma. Caminó hacia la salida, un camino despejado por el respeto y el shock, pero justo cuando iba a cruzar la puerta, ocurrió algo. Se detuvo, su espalda hacia la sala. Levantó la mano derecha y se quitó la alianza de boda, el anillo que había usado durante 2 décadas. Por un momento, lo sostuvo en la palma de su mano, mirándolo. No había rabia, solo una consideración fría, casi científica. Luego, con un movimiento tan sutil que solo Ricardo, el hombre derrotado que la miraba fijamente, pudo captarlo, lo lanzó hacia atrás. El anillo describió un pequeño arco dorado y cayó. No sobre el escritorio de Ricardo, ni cerca de él, sino en un rincón oscuro de la sala. Elena no esperó a oír el ruido. Salió por la puerta, dejando atrás el sonido del caos. Dejó atrás el silencio de su propia venganza. Ricardo Montaner, el hombre que lo había perdido todo, se quedó mirando la oscuridad donde su anillo de matrimonio había caído. Se preguntó, ¿era el dinero lo único que quería Elena? ¿O esta calma, este vacío helado, era en realidad el principio de un juego mucho más grande que aún no entendía? Él la había visto caminar hacia la luz de la calle, una figura de determinación implacable. ¿Qué haría ahora la dueña de un imperio de 1.000 millones de euros, la mujer que había demostrado ser la mente estratégica más brillante que él jamás conoció? ¿Comenzaría de nuevo? ¿Lo haría desaparecer por completo? ¿O simplemente se reiría del fantasma de su orgullo? Ella se había ido, y la sala, aunque llena de gente, se sentía más vacía que nunca. El imperio de Montaner en Valdés tenía una nueva reina, pero nadie, ni siquiera Ricardo, ni su abogada, ni los millones que poseía, sabían cuáles serían sus primeras órdenes. ¿Crees que Elena venderá el imperio o que se convertirá en la nueva magnate de la construcción? ¿Habrá conseguido la verdadera paz? Déjanos tu predicción en los comentarios. Si esta historia de estrategia y el misterio del futuro de Elena te han cautivado, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Te esperamos la próxima semana con más dramas de la vida real.